días a todos, mi nombre es Sebastián Parra, residente del programa de anestesiología de la Universidad de Antioquia. Les doy la bienvenida al gran seminario del día de hoy sobre complicaciones asociadas al uso de dispositivos supraglóticos. Conté con la asesoría del doctor Juan Luis Ramírez, a quien agradezco por todo su acompañamiento y aporte para la construcción de esta charla. Como contenido de la misma, daremos entonces inicialmente algunos aspectos básicos relacionados con la máscara laringia. Hablaremos de los diferentes eventos adversos reportados relacionados, así como los diferentes tipos de complicaciones. Hablaremos cómo las presiones de sello y el sobreinflado pueden impactar en estas complicaciones y antes de finalizar con las conclusiones, daremos algunas recomendaciones para prevenirlas. Sabemos entonces que es desde el año 1983 aproximadamente en que se da la primera publicación por el doctor Archie Brain, quien da un nuevo concepto para el manejo de la vía aérea y describe a la máscara laringia como una alternativa al tubo endotraqueal o a la máscara facial para el paciente tanto en ventilación espontánea como con presión positiva. Y es bien interesante porque nos da una nueva herramienta para el manejo de la vía aérea sin la necesidad de una intubación endotraqueal, y eso nos va a llevar a múltiples escenarios con múltiples ventajas, y es al día de hoy como conocemos que mediante estos dispositivos que nos van a permitir tanto la ventilación como la oxigenación y la administración de gases anestésicos, entre otras funciones, y que es así como se ha descrito y ha ganado terreno para el manejo primario de la vía aérea en un gran porcentaje de pacientes llevados a actos quirúrgicos bajo anestesia general. Y habrán otros escenarios como será la ventilación de rescate o la guía para la intubación endotraqueal como una de tantas indicaciones. Habrán otros casos como los casos de reanimación cardiopulmonar o pacientes con vía aérea difícil, sea anticipada o no anticipada, en quienes estos dispositivos pueden funcionar bastante bien. Hay algunas de esas características que vale la pena mencionar, entre ellas características de diseño que nos van a permitir clasificar y conocer algunas de las funciones más importantes, y es sobre todo si son desechables, flexibles, si tienen tubo de drenaje gástrico, protector de mordida o si nos pueden permitir guiar una intubación. Hay características de eficacia que son precisamente las que se miden en los diferentes ensayos clínicos que miden básicamente éxito de inserción, la permeabilidad de la vía aérea, las características de ventilación que pueden dar, y finalmente hay unas características de seguridad que básicamente van a estar enfocadas sobre qué tanto un dispositivo de estos nos va a poder proteger contra la aspiración y qué tanto o no puede ser esa inserción traumática. Es entonces a raíz de esas características que les menciono que se han ido dando diferentes clasificaciones, y aunque si bien en la literatura se encuentran múltiples y esto puede llegar a ser confuso, es más o menos en el año 2009 por la clasificación que vemos en esta diapositiva del doctor Cook, un exponente bien importante en anestesia y en vía aérea, que fue precisamente el autor del reporte del NAP4, en donde se da la primera clasificación y que hasta el día de hoy sigue vigente, en la cual se describen dispositivos de primera y de segunda generación. Además, dispositivos que pueden estar basados en la máscara clásica, en la flexible o inclusive si pueden o no guiar una intubación. Como vemos acá, tenemos entonces que básicamente la principal diferencia que nos va a permitir clasificar a los de segunda generación es porque son aquellos que poseen las características destinadas a reducir el riesgo de una aspiración pulmonar de contenido gástrico, entre otras diferencias, pero esa, por decirlo así, es la que va a marcar la diferencia entre las dos. Hay además otra clasificación que es un poco más vigente, que es la de tercera generación. Sin embargo, esta no ha sido bien adoptada o aceptada porque son dispositivos a los cuales se les han dado características como, por ejemplo, que tengan un no protector de mordida o que tengan un sistema para autopresión, o para manejar de manera autónoma la presión intramanguito, pero son características que ya se le han atribuido a las de segunda generación. Entonces, esta nueva clasificación lo que hace es confundir aún más o complicar aún más esta clasificación. Por lo tanto, al día de hoy no se recomienda. Tenemos adicionalmente esta pregunta que vamos a responder, y es: ¿cuáles son las diferencias más importantes entre los dispositivos de segunda generación y los de primera? Para eso tenemos este RCT publicado en 2019, donde se tomaron
90 pacientes sin criterios de vía aérea difícil, sin predictores mejor de vía aérea difícil y que a su vez eran aptos para la inserción de un dispositivo supraglótico en el escenario de una cirugía electiva. Se simulaba entonces una vía aérea difícil mediante un collar cervical y se probaron y compararon tres diferentes dispositivos: la máscara clásica, la ProSeal y la flexible, midiendo estos dos desenlaces, presión pico, tiempo y facilidad de inserción y adicionalmente presión de fuga orofaringea, encontrando entonces que ni en presión de fuga orofaringea, ni presión pico de la vía aérea, ni en tiempo e intentos de inserción hubo diferencias estadísticamente significativas. Entonces, si bien quisiéramos responder esta pregunta, posiblemente este ensayo clínico, que es algo reciente, no nos permite responderla. Nos devolvemos entonces a este metaanálisis publicado en el 2017, esta revisión sistemática, perdón, publicada en el 2017, que aunque de entrada vale la pena mencionar que tiene una calidad de la evidencia baja, teniendo presente que hay una alta heterogeneidad desde el método estadístico y desde la clínica, vale la pena igual mencionar dos puntos importantes. Fueron entonces tratando de comparar la eficacia entre la máscara ProSeal con la clásica con 830 pacientes, encontrando que si bien la presión pico tiene una diferencia de medias que realmente pues con una heterogeneidad bastante baja, perdón, la diferencia de medias llevada a la parte clínica quedaría pues como corta para predecir o para sacar una conclusión más acertada. Ya con respecto a la presión de fuga orofaringia, que es un aspecto bien importante a la hora de evaluar estudios con dispositivos supraglóticos, vemos que aunque acá para este resultado sí se obtuvo una heterogeneidad bastante alta, sí se habla de que pudo o pueden registrar una diferencia de medidas bien importante, concluyendo entonces que la ProSeal puede manejar diferencias de medidas un poco más alto y que eso sí podría llegar a impactar en complicaciones. Sin embargo, a la hora de evaluar esas complicaciones, dentro de ellas el dolor de garganta, el broncoespasmo, la regurgitación y la tos, vemos que de acuerdo a esto, a la medida de asociación con su intervalo de confianza respectivo, no se obtuvo una significancia estadística para predecir o que la máscara ProSeal fuera mejor que la clásica respecto a complicaciones. Queda entonces esa pregunta todavía algo inconclusa. Sin embargo, entonces vale la pena devolvernos a este artículo que fue publicado en la revista británica de anestesia en el 2015 por el mismo autor, el doctor Cook, y es interesante desde el título porque desde ese año, en el 2015, se indica como el tiempo para abandonar la máscara clásica y ya adoptar la de segunda generación como la primera opción. Ellos basados en qué? En lo que pudieron revisar, en la experiencia clínica y en lo que ellos analizaron los diferentes tipos de casos de complicaciones, que los dispositivos de segunda generación tienen un éxito de inserción al primer intento quizá comparable e inclusive puede llegar a ser mayor en los casos comparado con la máscara clásica, que las presiones de sello más altas, sin duda, y eso lo demuestran todos los estudios, pueden llegar a determinar que los de segunda generación tengan propiedades que nos hagan preferir a estos dispositivos, que pueden entonces adicionalmente aislarlos de una manera adecuada la vía gástrica, de la respiratoria, y que además nos da una ventaja adicional porque nos da mejores condiciones para guiar una intubación por medio de fibrobroncoscopia. Con esto hasta ahora diremos entonces que son múltiples las indicaciones y situaciones en las cuales vamos a poder utilizar uno de estos dispositivos y que contamos con adecuada eficacia y seguridad, que además nos van a brindar una protección completa, que no nos van a brindar una protección completa contra casos de aspiración ni laringoespasmo, y que es entonces los dispositivos de segunda generación los que nos van a permitir mayores presiones de fuga, y que esto va a estar entonces relacionado con menos distensión de la cámara gástrica, a su vez con menos regurgitación, aspiración y casos de hipoventilación. Es por eso que es una recomendación que va de la mano de las múltiples guías que encontramos para el manejo de la vía aérea y de todas las recomendaciones de expertos a nivel mundial, y es por eso que es uno de los mensajes que quisiéramos dejarles el día de hoy. Pasamos entonces a hablar de los diferentes eventos adversos reportados, y es que
Es en el NAP4 donde se empieza a hablar de esto. Alrededor del 55% de los actos bajo anestesia general en el Reino Unido eran con dispositivos supraglóticos en el 2011. Y aunque hubo un gran porcentaje de máscara clásica, posiblemente esta relación ya se haya invertido. Lo importante es que de esos casos que ellos revisaron, encontraron 34 relacionados con complicaciones con supraglóticos, a su vez divididos entre dos: casos relacionados con aspiración y casos relacionados a no aspiración. Sin embargo, es acá donde empieza a cobrar importancia y es donde nosotros prendemos como la alarma para demostrarle la importancia del tema, y es porque complicaciones con estos dispositivos, como vemos acá, pueden verse relacionados con mortalidad, con estancia en UCI y con crisis en anestesia, como lo puede llegar a ser una vía quirúrgica emergente. Sabemos entonces que la incidencia y la gravedad de las habilidades y la experiencia del profesional, así como también de la profundidad anestésica, que es un aspecto relacionado con la adaptabilidad que podría tener entonces al paciente al dispositivo, pero también entonces habrán factores anatómicos o patológicos que podrían determinar diferentes complicaciones. Por lo general, se ha descrito una incidencia entre el 17 y 26% de dolor de garganta posterior al uso de estos dispositivos, así como una colocación fallida entre el 1 y el 5%, pero si bien este en particular va a depender de la experiencia del operador. Y un punto a resaltarles importante es que el manguito de estos dispositivos es permeable a gases como el óxido nitroso, el dióxido de carbono, y que en caso de procedimientos prolongados va a poderse generar un aumento sustancial de las presiones en estos dispositivos, en el volumen de los mismos, y es ahí donde esto podría llevar a complicaciones. Entonces, es por eso que si bien ese término de 2 horas como tiempo máximo de uso para un procedimiento puede llegar a ser arbitrario, realmente es porque está bien estudiado y se habla más en términos de complicaciones, y que hasta el día de hoy sigue siendo una recomendación vigente. Con respecto a los casos de aspiración del contenido gástrico, se han realizado análisis en los cuales se ha determinado que estas complicaciones pueden llegar a ser hasta de casos de análisis legales, y aunque si bien podría asustarnos esta complicación particularmente, como vemos, se ha dicho que para la máscara clásica puede haber una incidencia de aspiración hasta de 2.3 por cada 10.000 casos, incidencia que es a su vez comparable con la que se encuentra con una intubación o con una máscara facial, y es entonces uno de los puntos interesantes a decir que, aunque si bien un paciente con estómago lleno o con alto riesgo de contenido gástrico podría tener mayor incidencia o mayor riesgo de estas complicaciones, posiblemente habría entonces que indagarnos qué tanto se va a poder proteger con una máscara laringe. Y otro punto entonces importante es que esta complicación específicamente podría representar una mortalidad hasta del 5.5%. Respecto al trauma, se ha dicho entonces que por un lado el traumatismo microscópico puede estar asociado a la incisión de un supraglótico y que este es relativamente común, pero como se asocia a tan pocas consecuencias, en cualquier caso va a ser difícil de detectar, y es por eso que hay un altísimo subregistro. Sin embargo, es entonces el traumatismo macroscópico el que se va a asociar a una morbilidad significativa, y que a su vez puede ser en múltiples sitios, desde los labios hasta cualquier espacio de la mucosa de la vía aérea, también que se da por múltiples mecanismos, sea entonces porque se haga una colocación forzada, sea porque se da una compresión indirecta, una laceración o una lesión isquémica, por ejemplo. Entonces, se ha dicho que en general el trauma dental con estos dispositivos puede ser del 1%, siendo más común para el momento del retiro, teniendo presente que este se va a retirar completamente inflado. Y de manera descriptiva, se ha dicho entonces que la sangre en el dispositivo después del retiro puede variar entre un 15 y un 22%, dependiendo de los dispositivos, cuestión en la cual vamos a profundizar más adelante, y que es un aspecto que va a estar relacionado con la incidencia o con casos de laringoespasmo, y es ahí donde el dispositivo se queda como corto a la hora de disminuir estas complicaciones. Acá les tengo un caso de una paciente de 57 años, ASA 1, llevada a una artroplasia total de rodilla bajo anestesia general sin ninguna complicación, duró aproximadamente 50 minutos. Ujú.
Ujú. Empezó con ronquera en el postoperatorio y duró hasta 9 meses, momento en el cual se le hizo el diagnóstico de una subluxación aritenoidea. Si bien es una complicación que pareciera bastante rara, como vemos, de acuerdo a esta incidencia que de manera global se ha reportado, en otros estudios en los cuales se han reportado casos de ronquera prolongada en el postoperatorio, como la que sucede en esta paciente, se ha determinado que esa incidencia de luxación aritenoidea puede llegar a ser hasta el 30%, con un porcentaje que no es despreciable asociado a las máscaras laringeas. Hay otras complicaciones ya más graves, como serán casos de abscesos o mediastinitis, casos que van a estar relacionados a intubación a ciegas, y es por esa una de las razones a las cuales el día de hoy se desaconseja, porque se ha visto relacionado a casos de perforación esofágica, que va a ser un determinante para estas complicaciones y que tienen altísima fatalidad. Sabemos entonces que por otro lado, la lesión nerviosa relacionada entonces con múltiples mecanismos fisiopatológicos, con múltiples nervios, que si bien es difícil entender y comprender toda la red de inervación de estas estructuras anatómicas, hay por lo menos tres que se han descrito en la mayoría de los reportes, los cuales son el nervio lingual, el laringo recurrente y el hipogloso. Y aunque si bien a la hora de estudiar se ha determinado que la etiología puede ser multifactorial, es precisamente al manguito al que se le ha dado mayor protagonismo, inclusive en dispositivos como la IGEL, que si bien se creía que podría no asociarse a estas complicaciones, tal parece que eso puede ser falso. Hay también complicaciones relacionadas con compresión de diferentes estructuras vasculares, y es por mediante diferentes estudios de fisiología en los que se ha determinado que la posición y el diámetro de estas estructuras anatómicas, como la carótida común y la yugular interna, pueden verse afectados por el sobrellenado de estos dispositivos, y que si bien en un paciente sano no va a pasar nada porque esto se va a compensar por un aumento de la velocidad y del flujo, ya en otros pacientes que ya van a tener algún grado de perfusión cerebral potenciado por placas ateroscleróticas, esto no va a ser tan inocuo. Y no es inocuo porque se puede ver asociado a efectos deletéreos, sobre todo ya en un paciente que podría tener una condición de bajo gasto, como la que se puede dar en un choque hipovolémico. Y también hay estructuras entonces venosas que se pueden comprometer por ese sobrellenado, que puede llevar a que estas estructuras se congestionen. Con esto, en este segundo punto, mencionamos que en general vamos a tener una incidencia baja o desconocida para las diferentes complicaciones. Sin embargo, algunas de ellas se van a ver asociadas a una morbilidad significativa, e inclusive otras más graves a secuelas mayores y a la muerte. Hasta el momento sabemos entonces que hay una etiología multifactorial, que son múltiples las complicaciones, y en ese sentido no se va a poder establecer un factor de riesgo como único o que se puede impactar de manera más fácil, y sin embargo, habrán ciertas medidas que como anestesiólogos podremos tomar, como veremos más adelante. En el tercer punto, tenemos que hay diferentes tipos de complicaciones y que ya les he venido mencionando. Por cuestiones de tiempo no vamos a profundizar en cada una de ellas. Sabemos entonces que hay pacientes que también pueden desarrollar casos de edema pulmonar y síntomas menores, que son con frecuencia los que más estudian en los diferentes estudios. Síntomas dados básicamente por ronquera, por tos, por disfagia y por disfonía. Trataremos entonces de responder a esta pregunta, y es que el uso de dispositivos supraglóticos en poblaciones especiales se ve asociado a más complicaciones. ¿Cuáles son esas poblaciones? Pacientes obesos, pacientes maternas y pacientes llevados a la laparoscopia. En el primer grupo poblacional es el paciente obeso. Tenemos esta revisión sistemática publicada en el 2013, en el cual se tuvo el objetivo de evaluar una alternativa segura y efectiva a la intubación en pacientes obesos. Fueron entonces comparados la máscara Prosil con la intubación en 232 pacientes. Encontramos entonces que aunque si hubo una reducción en el riesgo de hipoxemia en el postoperatorio con esta máscara, cuando vamos a evaluar otras complicaciones que nos podrían también interesar bastante, como laringoespasmo, broncoespasmo y síntomas menores, vemos que no se obtuvo un resultado que nos permita concluir que va a determinar una reducción del riesgo de estas complicaciones. Sin embargo, un punto que quisiera resaltarles, porque es bien importante, es que en estos pacientes obesos no se encontraron casos de aspiración, ni complicaciones respiratorias graves, ni mucho menos mortalidad. Entonces, entra uno inicialmente, por lo menos con este estudio que fue bastante bueno, a tener como idea de que
máscara laringia, por lo menos la Prosil que se utilizó en esta, podría llegar a ser una alternativa para el manejo de la vía aérea en la población obesa, que es como un punto que siempre se ha mitificado. En este otro estudio, un poco más reciente, también se quiso entonces comparar el uso de una máscara laringia en población obeso y se incluyó la morbilidad como un desenlace importante, comparando entonces la Prosil, la Unic y la IGEL con dos estudios, desafortunadamente, pero hay otro punto a tocar y es que ellos incluyeron también pacientes como dentro de uno de los grupos, uno de los brazos del estudio a pacientes con sobrepeso. Que era pues como el grupo de intervención, y es ahí donde podría uno entrar a hablar de que se pudo haber afectado como la transparencia de los resultados. Sin embargo, pues solo fue el 10% de ellos. Como vemos, hay diferentes complicaciones como fue la hipoxemia, el laringoespasmo, el broncoespasmo, donde no hubo diferencia, y lo más importante es que tampoco hubo casos de aspiración ni de mortalidad. En este otro tercer estudio, publicado el año anterior, aunque si bien fue un análisis retrospectivo, pues que no es el estudio con el mejor poder estadístico, vemos que fue una muestra representativa, aproximadamente 1000 pacientes, donde se compararon diferentes eventos adversos relacionados con el manejo de la vía aérea, y que eran pacientes en un grupo con un IMC por debajo de 30 y en el otro con un IMC incluyendo obesidad mórbida. Ellos encontraron que a la hora de evaluar complicaciones como lo fue la aspiración en laringoespasmo, no hubo ninguna diferencia, y lo más importante aún, ningún caso estuvo relacionado a alguna secuela grave. Entonces, con esto que les presento hasta ahora, podríamos decir que la máscara de segunda generación, que fueron las que se estudiaron en estos artículos, no va a contribuir a una morbilidad significativa en pacientes obesos comparado con el grupo contrario. Pasamos al siguiente grupo, que es la paciente obstétrica. Por medio de este estudio de cohorte del 2017, se quiso mirar como el desempeño de la Suprim como una técnica de manejo de la vía aérea en mujeres llevadas a anestesia general para cesárea. Fueron entonces 584 pacientes sin obesidad y sin criterios de vía aérea difícil, en las cuales vemos acá que se obtuvo una presión de sello que fue bastante similar a la que se encuentra en promedio para una máscara Suprim, que está alrededor de 30, y que cuando se evaluaron síntomas como el dolor de garganta y la ronquera no se encontró tampoco diferencia. Y el punto central que nos podría interesar más es que tampoco hubo evidencia de casos de aspiración, regurgitación, hipoxemia en el posoperatorio, laringoespasmo ni broncoespasmo. Un resultado concordante con lo que veíamos en el grupo anterior, y que es también concordante con este otro estudio, un RST publicado en el 2019, que también quiso comparar la Suprim en pacientes maternas llevadas a cesárea bajo anestesia general. Fueron entonces 920 maternas, generalmente con los mismos criterios de exclusión, y se encontró que en los dos grupos que se evaluaron se obtuvo una baja tasa de complicaciones relacionadas con la vía aérea, sin ninguna diferencia entre los dos, y que tampoco para este se encontró casos de aspiración. En el tercer grupo, que fue la cirugía laparoscópica, se quiso entonces, les quise traer este RCT publicado en el 2019, pacientes llevados a colecistectomía laparoscópica. Fueron 56 pacientes comparados o aleatorizados entre protector y intubación endotraqueal. Vemos entonces que evaluando síntomas menores, que es un común desenlace evaluado en estos estudios, no se obtuvo diferencia. Y otro punto bien importante para nosotros es que no se reportaron casos ni de distensión gástrica, regurgitación ni aspiración. Queda entonces uno ahí también ya con algo de controversia o de duda sobre cuál es la seguridad que se establece, y esto es uno de los puntos que ya nos va dando algo de respuesta. En otro grupo, que fue este que nos permite analizar este estudio, ya fue por medio de un RCT publicado en el 2020, pero ya de pacientes llevados a la paroscopia ginecológica, y que, como conocemos, son pacientes que por la posición a la cual se ven sometidos pueden llevarnos a algunas complicaciones o aspectos no muy seguros en la anestesia. Vemos entonces que encontraron ellos. Fueron 100 pacientes y se comparó la Suprim con la intubación.
Vemos que el dolor de garganta, la disfonía y la disfagia sí se encontró con una menor incidencia en pacientes con una Suprim, pero esa diferencia se mantuvo tan solo durante la primera hora. Pero uno de los resultados más importantes es que ellos no encontraron tampoco casos de regurgitación ni de aspiración, y que inclusive con la máscara laringia se determinó que podían tener menos, menos distensión gástrica. Vemos entonces acá dos aspectos que les quiero resaltar porque son bien importantes en los casos de la paroscopia, lo que fue la capnografía y la presión pico. Como vemos, durante todo el procedimiento, tanto para la intubación como para la máscara laringia, estas fueron bastante similares, inclusive se mantuvieron en el tiempo hasta antes de retirar el dispositivo. Es decir, en este grupo poblacional tampoco hubo diferencia a la hora de evaluar la capnografía y la presión pico, como no precisamente complicaciones, sino como dificultades a la hora del acto anestésico. Con ya tocando estos tres grupos poblacionales, vamos a concluir entonces que en los pacientes obesos hay algunos dispositivos suprarróticos que nos han demostrado que no están relacionados con una morbilidad postoperatoria importante cuando se va a tener el entrenamiento adecuado. A su vez, en la población obstétrica, estos dispositivos podrían llegar a ser una alternativa eficaz y al parecer segura, de acuerdo a estos estudios que vimos, cuando estas pacientes se seleccionan de la manera más adecuada, y que también en la cirugía laparoscópica vimos que no hubo evidencia de problemas a la hora de la ventilación, ni que tampoco hubo casos de aspiración cuando se usaron estos dispositivos. No quisiera entonces que quede la idea de que esta puede ser entonces el manejo primario de la vía aérea en estos grupos. Sin embargo, ya puede llegar a ser más claro de que como alternativa estos dispositivos podrían llegar a funcionar bien y podría llegar a ser seguro. En este otro punto hablaremos entonces de las presiones de sello y el sobreinflado. Antes de mostrarles los estudios que encontré relacionados, quisiera recordarles la presión de sello, que es aquella presión que va a generar el dispositivo contra los tejidos laringeos para hacer un adecuado sello, que en general para una máscara clásica va a estar alrededor de 20, y que eso es un aspecto entonces relacionado con que la ventilación se haga más fácil, y que entonces a su vez nos va a disminuir el riesgo de aspiración. Hay otro concepto que es la presión de llenado, que se mide bastante en los estudios. Por lo general está por debajo de 60, es decir, 60 es el límite máximo. Sin embargo, no quiere decir que sea el recomendado, y es aquella presión que se va a encontrar dentro de la máscara, es decir, dentro del manguito, y es que la que se recomienda medir por medio de manometría. El uso de la manometría entonces se ha visto estudiado aproximadamente desde hace bastantes años. En este estudio, un RCT publicado en el 2010, hubo un resultado interesante en 200 pacientes. Lo que se quiso fue entonces evaluar cómo esa manometría podría reducir eventos adversos en el posoperatorio, limitando la presión intramanguito a por debajo de 40 versus la tensión rutinaria, es decir, que se diera una anestesia, que no se utilizara la manometría, encontrando entonces acá que hubo una diferencia importante a la hora de evaluar la incidencia de estas complicaciones, con un 13.4 versus 46.5%, que fue estadísticamente significativo y que tuvo un NT bastante bueno, como vemos acá, de 3. 4 años después, publican este RCT ya específicamente para un escenario de laparoscopia y evaluando una presión limitada, una presión intramanguito aún más baja, por debajo de 25, versus alta, es decir, 60, que era como la máxima. Que encontraron ellos que aunque si bien hubo menor incidencia de síntomas como dolor de garganta, disfagia y disfonía, esa diferencia se mantuvo hasta el segundo día posoperatorio, y que aún así, limitando esa presión de sello a menos de 25, presión intramanguito a menos de 25, aún en un escenario de laparoscopia, tampoco hubo problemas a la hora de la ventilación. Este estudio es bien interesante, un RCT publicado en el 2020, en el cual se quiso correlacionar los volúmenes que se inflaban, con los cuales se inflaba el manguito, con las presiones de llenado para 4 diferentes dispositivos que vemos acá.
aunque si bien fueron tan solo 160 pacientes que debían dividirse pues como en 8 grupos porque fueron cuatro máscaras laringeas de 2 tamaños. Entonces, lo que hicieron ellos fue insertar el dispositivo y realizar incrementos de a 5 centímetros de aire hasta el máximo volumen recomendado, dependiendo del tamaño del dispositivo. A su vez, lo que hacían era medir de manera seriada la presión del manguito por medio de manometría y una vez esta llegara a 60, se registraba el volumen de aire que hasta ese momento se había inyectado. Como vemos acá, es bien interesante que a la hora de llegar a 60, ¿qué volumen se obtuvo? Miremos que para el tamaño 3 estuvo alrededor de 8, 9, 13. Para el tamaño 4 estuvo con 14, 12, máximo 18 para una Procil 4, que puede llegar a ser 2 tercios, pero que, no es, que en general estuvo más o menos para la mitad de lo que, o un tercio de lo que se podría recomendar. Y como vemos en esta gráfica, bien interesante, por ejemplo, para una máscara de un tamaño 4, en el cual se recomienda un volumen máximo de 40, vemos que ese volumen podría llegar a darnos unas presiones tan altas como de 110 a 120 y que esta podría asociarse a complicaciones bien importantes. Es decir, vemos que no hay una correlación lineal entre la presión del manguito y el volumen máximo que podría llegar a recomendarse. Entonces, es como uno de los puntos, y de acuerdo también con los estudios que veíamos más anteriormente, lo que nos lleva a darnos la recomendación o el mensaje de la charla, y es que las presiones del manguito se deben medir de manera rutinaria, que también hay situaciones en las cuales se ha demostrado que el control de la presión del manguito se va a ver entonces asociado a una reducción de esas complicaciones faringolaringeas, y aunque si bien hay una máxima presión que nos recomienda que es de 60, no hay una correlación lineal como les acabo de mencionar, y es algo que no nos debe dar la tranquilidad de que el uso de el hecho de yo inyectar o insuflar con la mayor cantidad o llegar a ese 30 puede llegar a ser seguro, porque no es así. Finalizamos entonces con el último punto, y es cómo se podría prevenir entonces estas complicaciones. Hay diferentes factores que se han estudiado como contribuyentes o causales para las complicaciones o los eventos adversos en general relacionados con este tema. Sin embargo, se ha determinado que es básicamente por un entrenamiento y un juicio deficientes. Entonces eso nos da pie para preguntarnos cuáles son los aspectos fundamentales a tener en cuenta para el uso correcto de un dispositivo supraglótico. Dentro de ellos, quisiera entonces hacerles un resumen sobre qué hay que tener en cuenta al respecto. Primero hay que aprender a seleccionar bien el tamaño de la máscara laringe para el paciente adecuado. Hay que tener presente que la técnica de inserción también se puede ver asociado a complicaciones, como vamos a ver enseguida, también como las pruebas de posición podrían impactar. La fijación y el posicionamiento también son importantes. La presión del manguito, como les mencioné, que se monitorice por medio de manometría. La profundidad anestésica también es bien importante para que el paciente se acople al dispositivo y al circuito, y que se tengan también las condiciones del retiro para que en este caso el paciente no nos haga complicaciones como puede ser un laringoespasmo. Con respecto a las técnicas de inserción, son múltiples las que se han descrito. Dentro de ellas está el bolo alimenticio, técnicas guiadas por buggy, técnica rotacional, estilete luminoso. Por cuestiones de tiempo no hablaremos de cada una de ellas. Lo que quisiera mostrarles es que estas se han visto o se han estudiado para disminución de complicaciones. Por lo menos para esta, que fue la comparación entre la triple maniobra, la rotacional y la estándar. La triple maniobra era básicamente la apertura de la boca, extensión cervical y empujar la mandíbula hacia adelante. La rotacional es una técnica similar a la de la inserción de la cánula de Gödel, y a ellos, al medir síntomas como el dolor de garganta y hallazgos como la sangre en el dispositivo, vemos que a la hora de evaluar estas tres técnicas no se encontró ninguna diferencia. Es un resultado similar al que se obtuvo en este, que para la AIGEL, a la hora de evaluar la técnica estándar con la triple maniobra, tampoco se encontraron diferencias para los mismos desenlaces, incluyendo tos y respuesta hemodinámica.
Este año se publicó este RCT en el cual proponen o estudiaron una técnica bien interesante para la inserción de los dispositivos y es, por un lado, retirar el bloqueador de la válvula del manguito o de la presión del manguito. Lo que hacía era entonces que esa presión no se controlara de la manera más adecuada porque esta lo que hacía era que se desinflaba una vez el manguito pues se fuera a insertar. En el otro grupo, que fue el que se logró intervenir, era dejar ese bloqueador antes de insertar el dispositivo, y ese bloqueador lo que hacía era mantener la válvula que vemos acá abierta. Entonces por lo tanto ese balón va a permanecer parcialmente desinflado, pero una vez entre en contacto y con la presión que se ejerce para la inserción se va a desinflar, es decir, genera un control más adecuado de las presiones. Ellos encontraron entonces, siendo un RCT en 408 pacientes, que a la hora de evaluar estas dos complicaciones, dolor de garganta y mancha y sangre en el dispositivo, sí se encontró que cuando se logra tener un control más adecuado de la presión que se tiene en el manguito, hay una menor incidencia tanto tanto dolor de garganta como de sangre, es decir, de que se haga una técnica menos traumática. Este metaanálisis es bien importante a la hora de evaluar este tema. Siendo publicado en el 2016, vemos que lo que ellos evaluaron fueron 13, 13 incluyeron 13 RCTs con alrededor de 1.500 pacientes, y aunque si bien entonces el resultado favorece a que la técnica rotacional se vea asociada con menos complicaciones, hay una crítica a este metaanálisis porque, como vemos, comparo dispositivos incluyendo un buen porcentaje de estudios con dispositivos con máscara laringia clásica, también que hay una alta heterogeneidad, que si bien no se vio reflejada acá, pues desde lo clínico fueron pacientes tanto adultos como niños, y si bien se benefició o se favoreció a la rotacional, vemos que la rotacional pudo ser tanto rotacional a 90 como a 180 grados, que desde lo técnico podría llegar a ser bastante diferente. Sin embargo, entonces, si este es el resultado, desde la crítica, desde el análisis de los estudios, dice uno que no es posiblemente como el mejor estudio para concluir al respecto. De acuerdo a esto, entonces, queda entonces la duda todavía, y esa pregunta sobre cuál es entonces la mejor técnica de inserción de un dispositivo supraglótico a la hora de hablar de complicaciones. La recomendación es entonces que cada uno de nosotros esté familiarizado con alguna de las técnicas. Se sugiere la del bolo alimenticio, porque es la prueba que es estándar, que se ha hablado en la mayoría de los estudios, que recomienda a los fabricantes, que cada uno entonces se familiarice, la perfeccione y esté acostumbrado o esté como preparado para sortear las dificultades que en ella se pueden presentar. Esto logrando o buscando que se tenga mejor porcentaje de éxito, porque eso sí se puede ver asociado a menos complicaciones. El siguiente punto es entonces cómo las pruebas de posición que han sido inventadas o descritas para determinar cómo o qué tan bien puede estar posicionado ese dispositivo. La primera es la prueba de la burbuja. Como vemos, entonces nos trata de responder a si la punta del dispositivo está lo suficientemente profunda. La idea es entonces que en el tubo de drenaje gástrico vamos a poner gel, seguido de que el paciente entonces sea conectado sí, conectado a la ventilación con presión positiva, y cuál va a ser entonces el resultado para decir que la máscara está bien posicionada, que no vamos a encontrar gel ni se van a generar burbujas con esa ventilación en el tubo de drenaje gástrico. Como vemos acá, cuando el paciente, esta fue una prueba negativa, porque una vez el paciente recibió ventilación con presión positiva, esta burbuja ya estaba y este gel no se movió ni se generaron más burbujas. En esta sí fue una prueba positiva, es decir, estaba mal posicionada porque el gel que estaba acá en el canal de drenaje, fue expulsado. Vemos entonces en este video, que es cortesía del grupo de vía aérea de la universidad, en el cual se pone gel sobre el canal gel sobre el canal de aspiración gástrica, y una vez entonces el paciente recibe ventilación con presión positiva, se generan burbujas en el dispositivo y se genera un movimiento que no se esperaría encontrar.
La siguiente prueba es la prueba de la muesca supraesternal. Nos va a responder no solo sobre la profundidad de la punta del dispositivo, sino sobre pues, si pudiera estar o no doblada. La idea es entonces que se haga simultánea a la, pues que se haga, pues que sea siguiente a la anterior. La idea es entonces generar una ligera presión sobre la muesca supraesternal con uno de los dedos, y lo que esperaríamos es que el gel se va a mover de manera sincrónica con la presión aplicada. Como veremos en este video, la idea es entonces generar una presión ligera que se va a transmitir al esófago, y en caso de que esté bien posicionada, como va a haber un aislamiento de la vía gástrica, de la vía aérea, la idea es que entonces ese gel que ya pusimos en el canal de aspiración tenga un movimiento sincrónico con la presión que yo estoy generando sobre la muesca supraesternal. La siguiente prueba es entonces la inserción de una sonda gástrica, la cual debería pasar sin ningún tipo de resistencia, como lo veremos acá. Sin embargo, habrá casos en los cuales nos podría llegar a confundir porque la sonda pasa sin ninguna resistencia, pero habría entonces que mirar el fuelle de la máquina de anestesia, porque en caso de que éste se caiga y la sonda pase sin resistencia, quiere decir que la sonda se fue a la vía aérea, es decir, va a estar mal posicionada. Son entonces estas tres pruebas de posición. Lastimosamente, pues no hay estudios hasta ahora que evalúen cómo estas pueden prevenir complicaciones. Hasta ahora, lo que revisé la semana pasada, hay un estudio corriendo, un RCT corriendo desde el 2019, que se ha habido pues como entorpecido por todo lo de la pandemia. Quedamos hasta el momento a la espera de los resultados. Hay otras dos pruebas que también se han descrito entonces, que son las pruebas de desempeño, que lo que buscan básicamente es mirar cómo ese dispositivo puede estar funcionando bien. La primera es la prueba de presión de fuga orofaringia. Lo que se hace es entonces poner la válvula PL a máximo 30 centímetros de agua y abrir el flujo de gases a más de 3 litros por minuto hasta que se pueda entonces encontrar una fuga en el dispositivo o hasta que la presión de la vía aérea se estabilice. ¿Qué esperaríamos encontrar para decir que está funcionando bien? Que la presión máxima de la vía aérea llegue a 25 cuando se cumplen estas condiciones, o cuando se llega a más de 8 centímetros por encima de la presión máxima de la vía aérea del paciente cuando se está normoventilando. La otra es la prueba de volumen ventilatorio máximo. La idea es entonces que, sabiendo que si el dispositivo está mal posicionado no va a permitir una ventilación óptima, tenemos entonces que se van a dar 4 ventilaciones manuales con una máxima insulación durante 15 segundos, y ahí calcular entonces el volumen o la ventilación minuto máxima. La idea es que esté, o que debería ser, mayor de 12 litros en un paciente adulto o más de 2 veces el volumen minuto de reposo que el paciente manejaría. Y aunque si bien se han descrito estas pruebas clínicas, la ecografía en anestesia sabemos que es bien importante y este no es el escenario ajeno a ella. Este año se publicó este RCT en el cual se quiso comparar cómo las pruebas clínicas, que fueron las que ya vimos, comparado con el ultrasonido, nos podría determinar el correcto posicionamiento de una máscara, en este caso la Procil. Ellos entonces realizaron las pruebas clínicas, las que ya les mencioné, y miraron otras como la onda de capnografía y la presión pico. Comparado con la ecografía, y todos los pacientes fueron llevar una fibra óptica. Encontraron entonces que, aunque si bien las dos pruebas quedan cortas en especificidad, se tuvo una precisión diagnóstica que fue bastante similar. Entonces, aunque si bien la ecografía tendrá o requerirá un entrenamiento adecuado, como vemos acá en estos dos, en este estudio que nos compara estos dos, por ahora, si no tenemos el entrenamiento en ecografía, sí lo podríamos tener en las pruebas clínicas que están ampliamente disponibles, que no se requiere un recurso como muy sofisticado, y que sí nos podría dar información bien relevante a la hora de disminuir complicaciones, y que además a la hora de evaluar, por lo menos para este estudio, que aunque no era el resultado primario, de evaluar complicaciones, vemos que entre pruebas clínicas y ecografía no hubo ningún tipo de diferencia. Termino entonces con estas recomendaciones para disminuir complicaciones, y es que recalcamos que es mandatoria la monitorización de las presiones del manguito, que nos vamos a enfocar en seleccionar el tamaño adecuado del dispositivo supraglótico para cada uno de nuestros pacientes, que las pruebas de posición van a tener una importancia bien particular a la hora de prevenir complicaciones,
que la lubricación es bien importante también para aumentar la probabilidad de éxito al primer intento y que eso nos permita disminuir complicaciones, y que finalmente el manguito inflado se va a asociar con más traumatismo y aumento de número de intentos de inserción. Es decir, el manguito debe estar completamente desinflado a la hora de insertar este dispositivo. Concluyo entonces de esta charla que actualmente vamos a disponer de dispositivos suprarróticos con adecuada eficacia y seguridad. No obstante, no van a estar exentos de complicaciones, y que aunque si bien vamos a tener una baja incidencia de estas, van a estar asociadas por otro lado a un alto subregistro y a una morbilidad significativa, y que, como vimos, inclusive a mortalidad. También hay diferentes poblaciones especiales que a lo largo de la historia han sido como rechazadas o como contraindicadas para el uso de estas. Sin embargo, hay estudios novedosos que nos van a decir o que nos arrojan que el uso de estos dispositivos no se asocia a más complicaciones. También que los dispositivos de segunda generación tienen evidencia que demuestra mejor eficacia ventilatoria y menos complicaciones, que debemos realizar pruebas de posicionamiento y monitorización de la presión del manguito, y que finalmente es fundamental conocer la técnica de inserción de cada dispositivo y tener todas las precauciones en cada caso. Muchas gracias.